Entonces, pues, bueno, básicamente aquí lo que vamos a hablar sobre dolores de cabeza en la pandemia de COVID y son algunas cosas generales y sugerencias para pacientes. Yo soy internista y neurólogo en formación y pertenezco a algunas sociedades o, pues sí, a miembros, comités de sociedades científicas de dolores de cabeza. Pues les voy a contar un poco. La verdad es que yo no tengo conflictos de interés. Este video es más o menos con la idea de educativo y pues que sé que hay muchos pacientes padeciendo dolores de cabeza y que tal vez no tengan un diagnóstico o no sepan por dónde las situaciones. Las cosas que vamos a tratar son las siguientes: el panorama general de los dolores de cabeza, qué es un dolor de cabeza de tipo tensional, qué es la migraña, la cefalea por abuso de medicamentos y cómo cuidarse o evitarse para eso. ¿Por qué o posiblemente por qué tendremos más casos de dolores de cabeza o de descontrol de dolor de cabeza por lo de COVID-19? ¿Cómo se trata en general los dolores de cabeza? ¿Qué consideraciones especiales debemos de tener para los procedimientos y medicamentos asociados o no a COVID-19? Me refiero a la aplicación de toxina botulínica, me refiero a lo de los IECAS o de los analgésicos. ¿Cómo se tratan las cefaleas? La importancia de no automedicarse, de ir al médico adecuado, saber identificar y, bueno, al final una serie de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, el panorama general de las cefaleas, pues decimos que las cefaleas han existido durante toda la historia de la humanidad. Probablemente las primeras evidencias de problemas con dolores de cabeza hayan sido hace como unos 9.000 años, donde hay evidencias de cráneos de civilizaciones antiguas en donde habían pequeños huequitos que le llamamos trepanación y probablemente pues eran la búsqueda de algún tratamiento, ¿no? Igual en el papiro de Evers, que es el primer papiro que hace referencia o evidencia escrita de cuestiones médicas de Egipto, pues ya refería algo sobre esto. En esta imagen que podemos ver del lado derecho, pues lo que vemos es que antes se creía que esto, las cefaleas, tal vez la migraña, tenían algún componente mágico y pues era el cocodrilo, que era como una especie de dios, le ponían algunas plantas y se lo amarraban con un trapo para aliviar el dolor de cabeza, ¿no? Hipócrates en el año 400 antes de Cristo, pues describía la cefalea, un dolor de cabeza asociado a síntomas visuales y bueno, probablemente fue la primera descripción de una migraña con aura y pues es un síntoma muy común en la humanidad y todos los médicos lo vamos a ver o lo tendríamos que ver o tenemos que saber un poco de esto, pero pues también es una enfermedad muy frecuente que todos debemos de estar conscientes de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber que el 96% de todas las personas que existen, existieron o pueden existir tienen una probabilidad del 96% de tener algún dolor de cabeza en su vida y de acuerdo a eso, pues bueno, eso es algo que podría quedarse y ser una enfermedad y ser un problema, ¿no? Entonces, los dolores de cabeza son uno de los problemas más frecuentes o causas de consulta neurológica y está dentro de las 10 principales enfermedades que afectan a la humanidad. El problema con los dolores de cabeza es que causan discapacidad, dependiendo del dolor de cabeza del que se trate, pero pueden causar una discapacidad que no es permanente, es decir, que no te deja así, pero que sí te limita para trabajar, para estudiar, para ir a atender tus cosas sociales, la pareja y demás. Y lo importante decir es que el dolor de cabeza más frecuente en el mundo, en todas las personas en general, puede ser el tipo tensional, que obedece a muchas causas, ¿no? Más o menos un 40%, pero probablemente el que sea de mayor impacto sea la migraña, porque aunque no afecte un 40%, es más que un dolor de cabeza, porque incapacita, porque tiene síntomas asociados como náusea, vómito, puede estar presente en un 15% de la población mundial, que eso es mucho para una enfermedad, una frecuencia del 15%. Y pues además los pacientes son sensibles a muchas cosas, ¿no? Luces, sonidos, olores, cambios de temperatura y demás. Y lo importante es que tienen un tratamiento que, dependiendo del caso, puede ser desde muy sencillo hasta un poco más complejo. Afortunadamente, el tratamiento complejo en realidad lo necesitan pocos pacientes y que la migraña en realidad afecta más a las mujeres en una relación de 3 a 1, es decir, de cada 4 personas que padecen migraña, 3 van a ser mujeres. Y los costos económicos también son muy importantes. Entonces, importante los costos, 14 billones en Estados Unidos al año, y a la gente que afecta o a la población que afecta. Este fue un estudio sobre, digamos, la carga a nivel mundial de la enfermedad del 90 al 2016 y podemos ver que para México en el 2016 al menos se calculaban 17 millones de pacientes con migraña
y del tipo tensional 37 millones de personas con cefaleas. Y esto causa discapacidad en promedio a lo largo de la vida de una persona que padece migraña, pues puede tener hasta 7 años en suma de discapacidad, que es mucho más que lo que causa la cefalea tipo tensional, que puede, cuando mucho, 1.2 años. Entonces, aunque la cefalea tipo tensional sea más frecuente, pues la que causa más problemas de discapacidad y calidad de vida es la migraña. Y en estas tablitas podemos ver la prevalencia. Vemos cómo la prevalencia de la migraña en promedio está aquí como en el 20-15% y la tipo tensional aquí como en el 40% o 35%. Pero bueno, vean que afecta a gente joven o económicamente activa o estudiando. Entonces, les decía antes de que se cortara la transmisión, que fue donde nos quedamos, es que existen dos grandes tipos de dolores de cabeza. Hay muchas clasificaciones, pero nos gusta integrarla de esta forma, por lo menos para su estudio y la importancia, que es el dolor de cabeza primario, que afortunadamente es el 90%, y esto se refiere a que no hay una causa que como tal, valga la redundancia, cause este dolor de cabeza, no hay una enfermedad, no hay un problema, no hay un tumor en la cabeza, no hay una infección en la cabeza, sino que es más por alteraciones funcionales del sistema nervioso central. Puede ser por genética, como lo que se asocia a la migraña, o multifactorial, ¿no? Ahí la revisión del paciente es completamente normal, la revisión neurológica, no hay una causa corregible, entonces, bueno, el problema ahí sí es el dolor de cabeza. Pero también hay otros dolores de cabeza que se conocen como secundarios, afortunadamente solo es el 10%, o sea, 1 de cada 10, y se refiere a secundario porque aquí se atribuye a alguna enfermedad o alguna lesión específica, es decir, tienen un tumor, tienen un problema de la articulación para masticar, se lastimaron aquí, tienen alguna infección en la cabeza o sistémica, por ejemplo, algún problema de la presión arterial, de la glucosa, si son diabéticos. Aquí la exploración neurológica puede ser normal, pero también es muy probable que sea normal dependiendo qué lo causa. Y el punto acá es que el tratamiento debe de ser en base a lo que la causa. Si tiene una infección, necesita curarse la infección. Si hubiera un tumor en la cabeza, esperemos que no, pues tendrá que tratarse. Y el punto importante acá es que las secundarias tienen que tratarse la causa y pudiera ser corregible en todo caso, ¿no? Ahora tenemos aquí, pues muchas causas de cefaleas. Este es cómo se clasifican las cefaleas primarias, todas estas, varias. Las más frecuentes ya vimos que son tensional y migraña. Causas secundarias, dependiendo dónde está el problema. Y bueno, aquí son otro grupo, el grupo 3, que está citado acá, que son otras neuropatías craneales, otros tipos de cefaleas mucho menos comunes, afortunadamente. Aquí lo importante es que la cefalea o el dolor, pues puede ser solo un síntoma de que algo no anda bien, de que no anda bien mi presión arterial, mi glucosa, de que no anda bien alguna otra cosa. Entonces, siempre hay que verlo como un síntoma y buscar cuál es la causa. Pero bueno, también puede ser un problema primario y solo tener, por ejemplo, migraña, y lo digo solo refiriéndome a que no hay otro problema que esté asociado, porque en sí la migraña, la verdad es que es un problema muy incapacitante y importante de tener en cuenta. Entonces, vamos a platicar vagamente rapidito de qué es cada tipo de cefalea para que, sobre todo, ustedes digan, bueno, yo podría tener esto y tengo que buscar ayuda o qué necesito saber, ¿no? Entonces, el dolor de cabeza tipo tensional, que es el nombre correcto, tipo, porque no siempre hay una presión en la cabeza, pues el dolor de cabeza más frecuente, hasta el 80%. En la población general puede ser el 40%. ¿Y cómo es la característica? La característica es que es un dolor que normalmente es constante, o sea, el dolor está ahí presente y no palpitante, no va y viene, sino está ahí y es de tipo opresivo. Por lo general es de los dos lados de la cabeza, suele ser en región frontal y en esta parte de las sienes, pero también se puede presentar en la parte superior, pero usualmente es bilateral. La intensidad, ¿qué tanto duele? Bueno, es de leve o moderado, nunca es grave. Si lo pone uno del 1 al 10, rara vez es mayor a 8. Puede presentarse o asociarse o desencadenarse a estrés o cuando hay mucha carga de trabajo, un día agitado. Puede ser esporádico, a veces te da cada vez, una vez al mes, rara, pero también puede ser, digo, volverse crónica, volverse un problema y estar prácticamente diario, ¿no? Suele responder al descanso, a un analgésico simple, y aquí en la imagen podemos ver que el dolor de cabeza normalmente es en banda, sobre todo frontal, pero puede ser toda la cabeza, pero se conoce como dolor en banda, ¿no? La migraña, bueno, la migraña es el segundo tipo de dolor de cabeza más frecuente en la población o en la gente en general. Sin embargo, es el de mayor implicaciones porque
pues la migraña causa discapacidad, causa problemas en el trabajo, causa problemas en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, pero sobre todo en la calidad de vida. Entonces, no hay un aspecto que no toque la migraña, hasta lo económico, porque una persona que padece migraña y no está controlada está gastando mucho en analgésicos, está gastando mucho en preventivos, está faltando al trabajo, etcétera. Entonces, afecta a todos los aspectos de la vida. Ya dijimos que el más frecuente es más frecuente en mujeres, en el 75% de los casos la migraña la padecen mujeres, es muy importante, mujeres jóvenes. La presentación clínica, ¿cómo es la migraña? Bueno, la migraña lo más clásico es que sea la mitad de la cabeza. En el 60% es la mitad de la cabeza, pero bueno, no siempre, a veces también puede ser bilateral. El dolor, el tipo de dolor de cabeza que suele dar la migraña es un dolor palpitante, como si estuviera pulsando de esta forma, ¿no? Y no es un dolor constante ni opresivo, sino palpitante, o a veces como si te ensartaran cuchillos, es otra forma en que las personas que lo padecen lo pueden describir. Muy importante, la intensidad. Es una intensidad moderada grave, o sea, no es un dolor de cabeza ligero, es un buen dolor de cabeza, un dolor de cabeza tan intenso que te discapacita o que te incapacita o que no puedes seguir continuando. Lo clásico es que las personas que padecen migraña pues necesitan aislarse, necesitan cubrirse de la luz, les molesta, el sonido les molesta, entonces eso es lo clásico, ¿no? También es muy frecuente que se acompañe otros síntomas característicos como es náusea o vómitos o ambos. También se asocia a que le molesta la luz o le molesta el ruido cuando tiene dolor de cabeza. Entonces, si alguno de ustedes, familiares, pues tiene alguna de estas características y lleva ya algunos meses o años con esto, pues habría que pensar o considerar que pueda tener esto. Algunas personas con migraña, en promedio el 20% de los que tienen migraña tienen un tipo muy particular de migraña que se llama aura. Y el aura es algo que se presenta en promedio, una hora o en el promedio pues de 0 a 60 minutos antes del dolor de cabeza, o sea, como que te avisa. Y el síntoma más común de aviso o de aura de la migraña es alguna lucecita o algún problema visual que le llamamos nosotros fotopsias, ¿no? Entonces, lo importante de la migraña es que puede ser diagnosticada desde 5 episodios si es migraña clásica o desde 2 episodios si es una migraña con una hora típica. Entonces es importante que uno no debería en realidad demorarse mucho tiempo en tener un diagnóstico de migraña, ¿no? Frecuentemente es no diagnosticada. A veces los médicos no tenemos la mejor, digamos, herramientas para catalogar a este paciente y cuando no son buen diagnosticadas, pues tampoco reciben un tratamiento adecuado. Y la verdad es que es muy frecuente que haya pacientes que llevan años y años con esto y que nunca tuvieron un tratamiento adecuado y pues eso es lo que tenemos que hacer un poco de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, está la imagen nada más, que usualmente afecta a la mitad del cráneo, pero solo en el 60%. No quiere decir que si lo tienes bilateral no tengas migraña, hay que ver otros puntos. Entonces, aquí lo importante de la migraña es que puede dividirse en 2 partes, y esto se los tengo que explicar porque dependiendo qué tanto dolor de cabeza estoy teniendo, es qué necesito yo de tratamiento, si estoy muy mal, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de migraña. La migraña episódica, que significa que tú en un mes, o en un periodo de 30 días, que normalmente es el mes, tienes menos de 15 episodios. Eso es episódica, o sea, digamos que es más fácil de tratar en el 90% de los casos. Pero la migraña crónica es aquella que se presenta de 15 o más días, pueden ser 15 días, estrictamente hablando, pueden ser 30 del mes. Y eso es importante porque cuando tienes una migraña crónica es más difícil el tratamiento, necesitas algunas cosas más específicas, tu calidad de vida es peor. Y bueno, es importante decir que de esos 15 días, solo 8 necesitan ser como tal de migraña, con náuseas, que te molesta la luz, que te molesta el sonido, que sea la mitad del cráneo, pero los otros 7 episodios pueden ser de cefalea tipo tensional, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, el tercer tipo de cefalea que es importante comentar en estos tiempos, en donde hay que estar en casa, en donde no vamos a tener acceso a muchos médicos y tal vez no a muchos neurólogos, pues es la cefalea o el dolor de cabeza por abuso de medicamentos y hay que saber cómo evitarlo. Básicamente hay que decir que a uno le puede doler la cabeza más y no quitársele por tomar muchos analgésicos, entonces eso es muy importante.
Un dolor de cabeza que es por abuso de medicamentos es la cronificación, es decir, que se vuelve casi diaria prácticamente de un dolor de cabeza que no se trató bien. Por ejemplo, un paciente que tenía migraña y que le empezó a aumentar la frecuencia porque tenía mucho estrés o no dormía bien, y cuando se da cuenta, pues en realidad está tomando analgésicos casi diario, con dolor de cabeza casi diario, y si no le toma analgésicos, pues le duele igual o más, ¿no? Entonces, estrictamente, el dolor de cabeza por abuso de analgésicos es un dolor de cabeza secundario al exceso de estos analgésicos. Y el problema es que, por lo general, estos son pacientes que tienen dolor de cabeza todos los días y que no pueden dejar y se hacen dependientes a los analgésicos. Es un círculo vicioso. Suelen ser dolores de cabeza difíciles de tratar, sobre todo porque el paciente no entiende a veces que el estar tomando muchos analgésicos hace que le esté dando mucho dolor de cabeza, pero también porque el cuerpo se hace dependiente de unos mecanismos en donde el mismo cuerpo hace que el dolor de cabeza no se quite y se llama sensibilización central. Igual, lo principal para este dolor de cabeza es no tomar tantos analgésicos, irlos retirando poco a poco hasta que los logre suspender, pero también hay tratamientos específicos para que vayan mejorando con esto, ¿no? ¿Qué hay que evitar para el dolor de cabeza de tipo tensional? Bueno, hay que evitar algunos medicamentos que se llaman opioides, como el tramadol, que es de libre venta, porque eso hace que un dolor de cabeza se perpetúe, aunque funcione en agudo. Si lo toma uno mucho, hace que tengas dolor de cabeza diario, los barbitúricos, otro tipo especial de medicamentos que afortunadamente no son de libre venta en México, y sobre todo los combinados, por ejemplo, los que tienen aspirina y cafeína. Hay muchas marcas, no voy a decir marcas comerciales, pero ya ustedes los ven en la televisión, y esos medicamentos, aunque te alivien el dolor de cabeza en agudo, si uno toma con cierta frecuencia, y ahorita vamos a ver qué tanto puedo tomar y qué tanto no puedo tomar estos, pues empieza a volverse un problema. Entonces, la cefalea por abuso de medicamentos es refractaria, casi siempre es diaria, varía en la severidad y en el tipo de dolor de cabeza y también en la duración, porque va a ser muy parecida pues, a un dolor de cabeza primario que la originó, ¿no? Entonces, es importante que si usted tiene dolor de cabeza y de repente está necesitando más analgésicos de lo común, porque esté estresado o estresada, porque no está durmiendo bien, porque tiene mucha carga de trabajo, etcétera, ahora que estamos en esto del COVID, pues entonces usted necesita hablar con su médico, con su neurólogo, porque debe de evitar caer en esto del abuso de medicamentos, porque si no va a llegar a todo esto y va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces, ¿cuánto es lo que deberíamos de tener en cuenta? Bueno, en general, los analgésicos van a dar este dolor de cabeza por abuso. Cuando son analgésicos simples, como el paracetamol, como la aspirina, como los AINES, diclofenaco y demás, es cuando uno los toma 15 días o más al mes. Entonces, no deberíamos de pasarnos de eso. Pero si usted está combinando medicamentos de otro tipo como ergotamina, los triptanos, los medicamentos combinados que dijimos como cafeína y aspirina, pues con 10 días o más al mes usted ya podría tener un dolor de cabeza por abuso. Entonces, bueno, eso es algo importante. Ahora, el otro punto, ¿por qué posiblemente tendremos más casos de descontrol o de dolores de cabeza y descontrol de los dolores de cabeza ahora en el COVID? Hay varias causas, pero vean, potencialmente los dolores de cabeza se están descontrolando o se pueden descontrolar ahora en el COVID porque, uno, hay aumento de los desencadenantes. Ustedes ya comentamos que los pacientes con migraña son pacientes que son hipersensibles a muchas cosas, luz, clima, sonido, diferentes colores. Y entonces ahora hay más desencadenantes y más comorbilidades. El estrés, el insomnio, la depresión, la ansiedad y todo eso exacerba los dolores de cabeza. El segundo punto es que también ahora hay una ausencia de consultas. No hay muchos neurólogos, no hay muchos médicos que estén aceptando, viendo, ver pacientes. Tampoco hay muchos procedimientos. Por ejemplo, los pacientes que estaban en toxina botulínica por migraña crónica, pues tampoco se les están programando porque hay una recomendación en contra de, o de no hacerlos ahora, ¿no? Que no son procedimientos muy urgentes. Y pues entonces hay que tener en cuenta que también hay menos acceso a la salud como tal, ¿no? El tercer punto, pues es que también si uno tiene una infección viral, ya sea de cualquier causa, viral o sistémica, o el mismo coronavirus, pues puede tener un dolor de cabeza asociado a una infección aguda. Y, pues, por ejemplo, en el personal de salud como nosotros, que ahora podemos tener un dolor de cabeza de antes conocido, una migraña, y con el uso del equipo de salud, las mascarillas N95, los gogles, etcétera, pues todo eso hace presión sobre los músculos, presión sobre nervios craneales, y eso puede desencadenar o empeorar dolores de cabeza, ¿no? Entonces,
Esto es importante que debe de vigilar un paciente en general, pero especialmente el paciente con migraña, son todos estos detonantes. Pueden ustedes saber que hay detonantes emocionales como el estrés, la depresión, la ansiedad, la frustración, cambios en el ánimo, en la dieta, por ejemplo, el alcohol, especialmente el vino, puede empeorar la migraña, el aspartame, el queso, el chocolate, la cafeína, el glutamato monosódico, algunas carnes procesadas que traen nitratos. Y aquí, conforme a la dieta, no es que tú tengas que evitar todo esto. Hay gente que esto no le desencadena una migraña, pero hay personas que sí. Entonces hay que aprender a conocerse que sí y que no me afecta a mí. Otras cosas como los cambios físicos, por ejemplo, dormir poco, el insomnio, o dormir de más también puede ser cuando descontrolar tu dolor de cabeza. No hacer ejercicio o hacer ejercicio de más y lastimarse puede desencadenar tu dolor de cabeza, saltarse comida, no tener horarios para desayuno, comida, cena o ayunos prolongados también pueden empeorar tu dolor de cabeza. Algunas otras condiciones ambientales, y esto muchos pacientes lo comentan por ahí en algunos grupos de pacientes y a veces pues se creen un poco incomprendidos, pero no, es real. O sea, el resplandor del sol, las luces brillantes, los diferentes colores, el cambio del clima, frío, de calor, de ves, olores fuertes, el smog y la contaminación, todo eso puede empeorar tu dolor de cabeza y hay que tratar de evitarlos. Y otras cosas como factores hormonales como la menstruación. Hay pacientes que en la menstruación le empeora su migraña, los anticonceptivos orales, aunque si usted está en anticonceptivos orales, mejor hable con su neurólogo, la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, la menopausia. Entonces, esto es muy importante porque esta tablita es un estudio de los desencadenantes de la migraña y pueden ver ustedes que los más frecuentes son en el 60% tener estrés, en el 53% tener problemas del sueño, olores, no comer en sus tiempos, la menstruación, el alcohol, la comida y otros. Y especialmente en el equipo de salud, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, pues pueden ver ahora que con el problema del coronavirus se hizo un estudio pues digamos, en personal de la salud chino, casi 1.300, y vean cómo tienen todos estos factores que desencadenan o empeoran las cefaleas. Tienen el 71% estrés, el 50% depresión, ansiedad en el 40% e insomnio en el 34%. Entonces, en general, ¿cómo se tratan los dolores de cabeza? Depende del dolor de cabeza, del diagnóstico que tengas. También depende del paciente, qué edad tiene el paciente, si tiene, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, qué medicamentos no puedes usar, si cuenta o no con recursos para comprar, digamos, afrontar estos tratamientos. Y el contexto en dónde estás, si estás en una institución y cuentas con estas cosas, si no, estás en el privado, si tienes disponibilidad del tratamiento, no en todos los países están aprobados todos los tratamientos y condiciones epidemiológicas, por ejemplo, ahora los pacientes que necesitan o que están con migraña crónica y necesitan Botox, pues ahora es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se tratan? Dependiendo de si es primaria o secundaria. Si es primaria, como una migraña, por ejemplo, pueden tener tratamiento farmacológico para el dolor de cabeza, que es el agudo, o para prevenir más dolor de cabeza cuando están teniendo demasiado dolor de cabeza, pero también otros tratamientos no farmacológicos como terapia cognitiva, terapia de relajación, actividad física, acupuntura, neuroestimuladores, inclusive si no quieren usar fármacos. También puede ser, por ejemplo, en la secundaria, cuando es por infección, descontrol metabólico. Lo principal es identificar que sea alguna otra cosa, ¿no? Y de acuerdo a esa cosa, pues lo primero será tratar esa causa secundaria. Pero bueno, también se puede dar tratamiento para cefalea, para que mejore de forma sintomática mientras se trata lo que la causó. Entonces, en términos generales, el tratamiento del dolor agudo pues puede ser con analgésicos no específicos, paracetamol, cualquier otro, pero si usted padece migraña hay otros más específicos como ergotamina, triptanos, ditanos, bloqueadores del CGRP, pero aquí lo importante es no automedicarse. Inclusive para tratamiento agudo hay una opción de usar no medicamentos, sino estimuladores que se ponen en esta zona o en esta zona o en el cuello y puede usted evitar usar fármacos, ¿no? Muy importante, por ejemplo, en el paciente con migraña es que el paciente con migraña pues puede tener exacerbación de la migraña o algo que se llama estado migrañoso, que es cuando tiene más de 72 horas con un dolor que no cede. Y ese es un problema porque además de que molesta, pues puede dar riesgo a alguna otra complicación, ¿no?
Entonces, estos pacientes con estado migrañoso, por lo general, requieren que se traten de forma un poco más agresiva, y con forma más agresiva nos referimos a que usualmente requieren ir a un hospital para tratamiento intravenoso con medicamentos o algún otro tipo de rescate agudo, como bloqueos pericraneales. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el tratamiento preventivo, pues depende el dolor de cabeza que usted tenga. Puede ser cefalea de migraña, tensional y demás. Cada uno tendrá sus propias indicaciones. Pero en términos generales podemos decir que hay que tener buenos estilos de vida, dormir, comer bien, etcétera, evitar el estrés. También se puede prevenir con algunas cosas que se le conocen como nutracéuticos, que tienen alguna efectividad, no son los mejores y tal vez no sean el único tratamiento que se use, pero sí hay que mencionar que el magnesio, que la coenzima Q10, que la biotina, pues han tenido algún papel en esto, pueden ayudar. Específicamente con lo que hacemos más los médicos es hacer procedimientos o medicamentos, y de los medicamentos preventivos para migraña, pues hay dos cosas: medicamentos orales que son de diferentes grupos, antihipertensivos, antiepilépticos básicamente, también antidepresivos. Pero otro grupo, que es lo más nuevo que hay, son anticuerpos monoclonales, y esto pues tiene cierta ventaja para algunos pacientes porque no tienen que estar tomando medicamentos diarios, es muy sencillo, tienen pocos efectos adversos, etcétera, ¿no? Otra forma de tratamientos para los dolores de cabeza, y estos son, se comparten sobre todo este es para la migraña, la toxina botulínica, que solo está indicado en pacientes que tienen migraña crónica, es decir, más de 15 días al mes. También pueden hacerse bloqueos pericraneales, que son inyecciones de anestésicos locales en zonas específicas de los nervios del cráneo, también puede ayudar mucho. Y finalmente los neuroestimuladores, que son pequeñas descargas eléctricas en ciertas zonas, como ya mencionamos, que también pueden ser un tratamiento tanto agudo como preventivo. Lo importante acá para lo del tratamiento preventivo es cada cuánto me está dando el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el paciente debe de usar un calendario en donde anote cada cuánto le está dando el dolor de cabeza, pero también cada cuánto está teniendo que usar analgésicos, porque con base a eso podrá saber si está bien o no su tratamiento, y podrá saber si está o no abusando de analgésicos y complicándose más. Entonces, esto es muy importante que lo mencione porque es relacionado con el COVID. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones especiales de procedimientos y medicamentos ahora en relación al COVID-19? Bueno, muy importante mencionar que ahora los pacientes que estaban con toxina botulínica A por migraña crónica o con cualquier otro procedimiento como los bloqueos, pues existe una recomendación por la Sociedad Americana de Cefaleas y la Fundación Americana de Migraña, en donde dicen que estos procedimientos deberían de evitarse en medida de lo posible o aplazarse al menos 8 semanas por los riesgos que hay de infectarse por COVID-19, tanto para el médico como para el paciente, ¿no? Y que esto debería de hacerse en general, evitarse o no hacerse o posponerse, pero obviamente cada caso deberá de valorarse muy particularmente, ¿no? El paciente y el médico. Un grupo de expertos de esta misma academia o Sociedad Americana de Cefaleas ha publicado que, pues que la opción para estos pacientes pudiera ser algún otro tratamiento oral que haya demostrado eficacia probada, o los nuevos tratamientos monoclonales, específicamente a los pacientes con migraña crónica, que son los que son un poco más complejos de tratamiento. Otro punto importante también de mencionar es que había surgido una teoría en que el COVID se asociaba a los pacientes que tomaban algunos medicamentos antihipertensivos conocidos como IECA-GUARA2, porque dentro de la fisiopatología del COVID era a través de un receptor que actúa al mismo nivel. Y eso fue una teoría al principio, que yo creo como en marzo. Sin embargo, la última evidencia pues refiere que no hay evidencia suficiente para que los pacientes que están tomando algún medicamento para dolor de cabeza y también para hipertensión, porque también pueden tener indicación, que los tengan que suspender. De hecho, hace una semana se publicó un estudio como en 6,000 pacientes, en donde había pacientes que usaban antihipertensivos de este grupo y ECA-GUARA2, y no hubo mayor mortalidad ni mayor riesgo de infección. Entonces, hasta el momento no está recomendado que uno cambie esos medicamentos por este riesgo potencial, pero bueno, todavía falta más información. Igual se especuló por ahí que algunos analgésicos, como el diclofenaco, pues podrían asociarse a una peor evolución. Eso fue básicamente por un modelo animal de estudio. Sin embargo, la Academia Americana, Sociedad Americana de Cefaleas, publicó que no había suficiente evidencia para sustentar que uno no debe de usar estos analgésicos con todas las medidas correspondientes, ¿no? Y finalmente la importancia de no automedicarse.
o de acudir con el médico adecuado? Bueno, dos cosas. Uno no debe automedicarse en general, y especialmente en cefaleas, pero en cefaleas, uno porque puede tener efectos adversos, es decir, el medicamento le caiga pesado a usted. Algunos medicamentos, por ejemplo, que se usan para migraña, pueden afectar el hígado. Algún otro medicamento que se usa para migraña, pues si usted tiene glaucoma no es adecuado para usted, asociarse a problemas en el riñón y demás. O pueden tener interacciones farmacológicas con algo más que usted esté tomando. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, no se automedique, por favor. También automedicarse aumenta los riesgos de autolesión, de hacerse daño a usted mismo, por lo mismo que le digo, pero especialmente si toma muchos analgésicos, puede tener gastritis, puede tener lesión renal. Si usted toma algún otro tipo de medicamento, puede dañarse el hígado también, entonces hay que tener en cuenta eso. Y finalmente que algunos medicamentos que se usan en migrañas y en cefaleas no pueden usarse en el embarazo o en la lactancia, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué el médico adecuado? Bueno, como ya dijimos, los dolores de cabeza son un gran problema. En general, la migraña no está ni bien diagnosticada ni bien tratada. En general es algo que nos falta mucho. Entonces sí necesita tener a alguien que sepa bien y que sepa ofrecerle toda la amplia gama de tratamiento farmacológico, no farmacológico, nuevos tratamientos, tratamientos invasivos y no invasivos, estimuladores, etcétera. Entonces, cualquier médico puede ver un paciente con cefalea ciertamente, pero si usted no responde, si algo no está bien, pues es adecuado que busque a alguien que esté un poco mejor preparado, y lo recomendado para eso sería en todo caso un neurólogo, ¿verdad? Ahora, otra cosa también para buscar a algún otro médico, pues es que no haya buena respuesta al tratamiento, y esto es muy variable, pero en migraña es muy variable, pero uno esperaría tener alguna respuesta en los primeros 2 meses. No es tan rápido, pero sí en los primeros 2 meses. Y también usted puede buscar algún otro médico o buscar al médico enfocado en cefaleas, o el neurólogo específicamente, cuando usted esté buscando otro tipo de tratamientos, ¿no? No todos los médicos están preparados para hacer procedimientos, como le decía, o para usar las nuevas terapias. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué recomendaciones les podría yo dar en general para todos los tipos de dolores de cabeza y también para migrañas y también para tensional, ahora que estamos en el episodio de COVID-19? Pues lo más importante es que usted tiene que, aunque esté en casa en aislamiento, tiene que tener una rutina diaria de actividades. Tiene que levantarse a la misma hora, como si fuera a trabajar, tiene que bañarse a la misma hora. Si va a hacer home office, se organiza su programa del día. Tiene que desayunar, comer, cenar a la misma hora, y tiene que dormirse a la misma hora también. Eso ayuda al cuerpo a mantener una estabilidad. También debe de evitar sobreinformarse. Ahora hay mucho estrés y mucha ansiedad, y yo creo que parte de eso es porque digamos que a veces estamos rebasados por información que a veces es falsa, que a veces es real, pero toda esa información de más, la verdad es que ayuda, afecta un poco, digamos, desde el estado de ánimo, desde el estado de estrés, ¿no? También es importante que usted tiene que destinar al menos entre 20 a 30 minutos, se recomienda hacerlo, aunque no esté teniendo problemas ahora, de mindfulness o ejercicios de respiración. Usted los puede buscar en internet o se los puedo pasar después, pero hay que hacer ejercicios de respiración usualmente o yoga o meditar, que son equivalentes, para mantenerse un poco más sanos, tanto física como mentalmente. Debe de comer sano, debe evitar comer demasiados carbohidratos y grasas, porque además de que no le hacen bien en lo metabólico y muchas más cosas, cansa el cuerpo, da predisposición a ganar peso, y el peso también es un factor de riesgo para ir o estar mal con respecto a los dolores de cabeza. Entonces, también hay que cuidar la alimentación, porque usted tiene que identificar si usted tiene un desencadenante asociado a la dieta: alcohol, grasa, chocolate, no sé. Entonces, tiene que cuidar un poco esa parte. Sí tienen que tener distancia física, no estar saliendo a visitar familiares, etcétera, pero no tiene que tener distanciamiento social. Es decir, hay que mantener la relación con amigos, familiares, texto, llamada, videollamada. Esto es importante para mantenernos sanos física y mentalmente. Y si usted padece migraña, recuerde que el tratamiento para migraña, si es en agudo, lo mejor es que tome su tratamiento al principio del dolor de cabeza, en los primeros minutos, y eso hace que vaya a responder más fácilmente. Si usted lo toma a las 2 horas, ya responden menos en general. Ahora, si usted está teniendo mucho dolor de cabeza, y cuánto es mucho, pues varía, pero por ejemplo en migraña, cuando usted ya está teniendo más de 3 o 4 episodios de migraña en un mes, imagínese, tendría que ser al menos uno por semana. Eso quiere decir que ya no está en control. Si es una migraña de tipo tensional, que si usted ya se conoce con ese diagnóstico, cuando está teniendo 15 o más
En un mes quiere decir que ya no está en control. Y lo importante de eso es que usted necesita que lo evalúe un médico porque necesita un tratamiento preventivo, porque de aquí puede migrar a tener dolor diario y luego de dolor diario tener dolor por abuso de medicamentos y luego que el dolor de cabeza sea un gran problema para usted. Si usted estaba en toxina botulínica y se suspendió por lo de, o no hubo forma por ahora de lo del coronavirus y de las consultas que se han tenido que cancelar o reprogramar, tiene que contactar a su médico para que vea si tiene usted alguna otra opción, si le puede cambiar de medicamentos, si le puede dar uno de los nuevos tratamientos, porque es fácil, es factible o es recomendado y puede ser una opción para usted. Ahora, de momento no hay suficiente evidencia para que usted abandone sus medicamentos antihipertensivos de este grupo, de los IECA o los ARA2 o los AINE. Hasta lo que tenemos ahora no hay suficiente evidencia. Al contrario, hay evidencia que dicen que pueden ser seguros. Sin embargo, habrá que esperar más resultados. Si usted está con depresión, ansiedad y las medidas no farmacológicas de relajación, de comer bien, de actividad física no están ayudando, igual tiene que consultar a su médico, de preferencia psiquiatra o algún médico que sea capaz, pues para ver si usted necesita alguna ayuda más, porque estos son cosas que hacen que los dolores de cabeza se desencadenen o vayan peor también, ¿no? Cuide mucho a evitar o abusar de los analgésicos, acuérdese 10 días, no más de 10 días al mes si usa simples o no más de 15 días al mes si usa combinados. Y es importante que usted lleve su calendario de dolores de cabeza y analgésicos para que usted se monitorice, pero cuando necesite o cuando tenga su médico o cuando le toque su consulta, o si hay alguna forma de tener consulta a distancia por telemedicina, que también es recomendable, muy recomendable por lo menos en cefaleas, pues entonces usted pueda comunicarle y sea más objetivo y más fácil tomar algunas decisiones de tratamiento. Y finalmente, lo importante es decirle que no se deje abatir por los dolores de cabeza. Yo sé que pueden ser uno de los síntomas más frecuentes en estos momentos, siempre lo han sido, pero más en estos momentos por todos los factores, pero también que van a ser uno de los síntomas o problemas menos atendidos porque, pues, digamos que padecemos de eso, no le damos tanta importancia. Entonces, no se deje caer por el dolor de cabeza, siempre hay una forma, ahora hay más opciones que hace 20 años, me decía algún doctor muy especialista en dolores de cabeza de Estados Unidos que él hace 20 años llegaba a la oficina, veía al paciente, escuchaba todos sus problemas de depresión, de que estaba mal, de que no respondía, de que todo le estaba saliendo mal en la vida y además con el dolor de cabeza y además con los síntomas asociados diferentes a dolor de cabeza y pues no podía hacer mucho porque no había muchos medicamentos o no había nada, ¿no? Entonces nada más lo escuchaba, le entendía un poco, le daba un poco de apoyo social y eso era todo. Pero ahora hay un gran abanico de tratamientos de todo tipo, ¿no? Entonces, esta última imagen solo la quise poner porque eso me lleva a decir que afortunadamente donde se está haciendo mucho trabajo en cefaleas y que aún así es insuficiente, hay una declaración que se llama Declaración de Vancouver II, la primera fue en 2017 y acaba de salir la segunda en 2019. Y básicamente esto es para la Defensoría Global de los Pacientes, es decir, se está tratando de trabajar y de que los pacientes con dolores de cabeza de todo tipo y migraña también, pues que necesiten o que tengan a alguien que los apoye, ¿no? Entonces, esta imagen del aula, les voy a explicar qué es. Básicamente se dice que es la invisibilidad de los dolores de cabeza, cualquiera, migraña también, pero vean ustedes que es como la ola, ¿por qué? Porque la migraña y los dolores de cabeza son muy frecuentes, tal vez más que estas enfermedades. Bueno, sí, son más que estas enfermedades. Sin embargo, estas enfermedades son muy visibles porque son muy catastróficas. Te da un infarto cerebral y tú dejaste de mover o te moriste o lo que sea. Entonces, sí es muy, muy, muy visible, ¿no? Estas enfermedades son muy visibles porque además son muy agudas, porque además impactan mucho en los familiares, lo pueden ver, ¿no? Pero también las cefaleas están aquí y son una gran cantidad. Entonces, por aquí decían invisibilidad del dolor de cabeza y la migraña en relación a afecciones neurológicas con signos y síntomas visibles. Y bueno, la verdad es que no, en realidad no se está considerando, o no por todos, que sean invisibles. De hecho, dentro de esta declaración de Vancouver II, dice que hay que fomentar, uno como médico debe de fomentar el desarrollo abierto de plataformas que le permitan a los pacientes compartir sus historias y compartir sus ideas.
y que las ideas de los pacientes pues puedan aliviarlos un poco, al menos a sentirse identificados con otros pacientes, de que no están sufriendo en silencio, ¿no? Y eso a lo mejor reduce su sentimiento de invisibilidad. A mí me ha tocado ver en algunos grupos de pacientes, obviamente no intervenir porque respeto esa parte, pero sí me ha tocado ver de que eh, pues de que tal vez no son tan bien entendidos, de que tal vez dicen que ellos tuvieron dolor de cabeza y que su dolor de cabeza se los desencadena el cambio del clima y que hay algún médico que no les cree. Entonces, pues sí, puede que el paciente se sienta un poco no identificado con esa parte, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas y respuestas. Yo espero que haya quedado claro todo. En general son cosas pues sí, generales de dolores de cabeza y de las más frecuentes y de las que más vamos a tener riesgo ahora, algunas medidas generales y lo importante que quiero que se lleven es que no están solos y que vayan cuidando mucho de abusar de los analgésicos, de todos los factores de riesgo, de que deben de tratar de una vida sana, pero también de que deben de buscar ayuda en el momento ideal, ¿no? Porque luego ha sucedido de que hay pacientes que llevan mucho tiempo con dolor diario, pero tal vez no sabían en dónde buscar ayuda. Entonces, yo creo que hay que acercarse a sus médicos, especialmente los neurólogos, si es un problema que no ha respondido con algún otro tipo de tratamiento. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, yo la responderé. Los leo.